Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Reformando el Hogar. Mi nombre es Eder y hoy presentamos Matando a la Vida. Matando a la Vida es un sermón práctico sobre un tema vigente del pastor Juan Bonstra. Matando a la Vida está basado en las palabras de Éxodo capítulo 1 y verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Nuestro propósito es presentar el aborto como una transgresión de la ley de Dios. El aborto, una práctica de moda. La orden real fue muy clara. Las parteras de todo el país debían matar a los niños varones recién nacidos y preservar solamente la vida de las niñas. Pero las parteras de Egipto temieron a Dios y desobedecieron a Faraón. Lo ordenado por la corte egipcia era una forma de aborto, la muerte prematura de un ser humano. El aborto hoy en día ha tomado alarmantes proporciones. Hace un par de décadas se estimaba que entre un 10 y un 12% de los nacimientos eran abortos. Hoy en día, esto ha cambiado radicalmente. Una comisión especializada en la materia ha publicado nuevas estadísticas de esta tendencia peligrosa. Ya no se trata de abortos naturales que, por centenares de razones, ocurren en todas partes, sino que se trata de abortos provocados por partes interesadas. Se trata de la terminación voluntaria de una vida humana antes de nacer. Se trata de una nueva moda que amenaza con destruir los cimientos mismos de la sociedad. Esta organización mundial informa que anualmente ocurren entre 40 y 55 millones de abortos. Vale la pena destacar que estos datos datan de los años de los 80. Lo más trágico de todo es esto. Hay indicaciones de que esto irá en aumento, pues no hay muchas opciones de medios de planificación familiar. Además de que hoy en día se prefieren familias más reducidas. Esto quiere decir que para mantener fijo el número de miembros en la familia, se utilizará en medida creciente la práctica del aborto, la destrucción premeditada de lo que promete ser y es ya una vida humana. En los países en vía de desarrollo, este fenómeno grotesco está tomando más y más auge. Mucha gente se pregunta si esto es permisible o no, si es moral o inmoral, si debe promoverse o combatirse. Las Sagradas Escrituras no hablan directamente de semejante crimen, por cuanto esta práctica era totalmente desconocida por los pueblos entre los cuales se dio forma escrita a la palabra de Dios. Pero sí se puede usted encontrar en esa revelación divina ciertos principios fundamentales que están diametralmente opuestos a esta práctica nefasta. Debe entenderse la situación. Por muchos años, el aborto de carácter necesario, bueno y aceptable bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando se trata de salvar la vida de la madre, ha sido una práctica médica aceptada en casi todo el mundo. Pero ese no es el aborto que se debe condenar, sino más bien la práctica de terminar deliberadamente la vida que se ha iniciado naturalmente, solo porque no es conveniente tener hijos, o porque el momento histórico no es propicio, o porque se quiere mantener cierto grado de libertad, o porque se quiere corregir un error. ¿Qué derecho tiene el ser humano de dar por terminada esa vida una vez que es iniciada en el vientre de la madre? ¿Qué derecho tenía Faraón de ordenar a las parteras de Egipto que diesen por terminada la vida de aquellos bebés varones que naciesen? ¿No era eso un caso patente de homicidio y de destrucción voluntaria de la vida humana? No, no es extraño que aquellas mujeres desobedecieran al rey y temieran a Dios.
Argumentos falsos a favor del aborto. Se han inventado toda clase de argumentos falsos para sostener el derecho humano al aborto voluntario. Unos dicen que esto constituye parte de la libertad de la persona involucrada. Dicen que cada mujer tiene derecho de decidir lo que quiera con respecto a su propio cuerpo. A primera vista, esto tiene aspecto de ser razonable y por ende aceptable. Pero es que no se trata ya del cuerpo de una mujer ni de un acto que afecta solamente a ella. Afecta mucho más directamente a otro ser que está desarrollado paulatinamente en el vientre de la madre. El derecho se ha perdido una vez que se ha iniciado el desarrollo del feto. Ese ser minúsculo no es neutral. Él también goza de derechos. Una mujer que se presentó recientemente en una clínica para que se le practicase un aborto voluntario, escribió un libro sobre su sentir durante esta experiencia. En él, relata sus pensamientos mientras estaba en la sala de operaciones, esperando que los médicos se hiciesen cargo. Éramos únicamente 2 los que allí estábamos, yo y mi microscópico bebé. Pronto, porque era más conveniente para mí y para mi esposo, habría solo uno. ¿Cómo podía yo, casi neurótica sobre la vida humana, que tomaba un paso extra para no pisar un insecto, que me cercioraba de que los niños tuviesen sus vacunas y sus vitaminas, decidir así nomás que esta vida dentro de mí no debía ser? Efectivamente, es sumamente difícil pensar en estas cosas, y peor aún, hacerlas sin respeto alguno por los derechos de aquellos seres que podrían hacer normalmente si no fuera por la acción premeditada de siniestros sujetos, que quieren deshacer lo hecho y destruir las consecuencias lógicas de su conducta. Esto contradice el juramento que los médicos toman cuando entran en esa magnífica profesión. Según el juramento de Hipócrates, el cual se considera propio de la profesión médica en todo el mundo, el médico específicamente promete lo siguiente: no daré a una mujer ningún instrumento con el cual provocar un aborto. Argumentos bíblicos en contra del aborto. Los efectos psicológicos del aborto, por lo menos en el devenir del tiempo, son obviamente desastrosos. En países relativamente permisivos y modernos, se está reuniendo categórica evidencia de esta triste realidad. En Suecia, por ejemplo, se ha visto un marcado aumento en casos de agonía mental entre las mujeres que se han sometido a esta práctica. En Hungría hay más abortos que nacimientos. En Japón se está buscando la forma de imponer distintos sistemas de control de la natalidad en reemplazo al aborto, debido al efecto que éste tiene sobre las mujeres. La vida humana. Qué cosa estupenda entre los misterios maravillosos de la naturaleza. ¿No tiene el Sumo Creador algo que ver con este milagro? Lo que está ocurriendo en este mundo es que la gente está perdiendo la sensibilidad de una conciencia respecto a Dios. Se habla de derechos, de felicidad y de problemas que podrían crearse como si el ser humano fuese totalmente autónomo y no tuviese responsabilidad alguna ante seres mucho más elevados que sí mismo. Si no hay Dios y si no hay responsabilidad humana, fácil es suponer que el hombre puede hacer lo que le parezca más conveniente, lo más funcional, lo que se le dé la gana. ¿Hasta cuándo tendrá Dios paciencia con esa actitud de insensata soberbia entre sus criaturas? Las parteras de Egipto tuvieron más conciencia de Dios que muchas multitudes contemporáneas, pues le temían. No fue fácil para aquellas mujeres desafiar los poderes de la corte egipcia. En esa corte no había misericordia de ninguna clase, pero llegaron a entender que hay poderes mucho más grandes que toda la fuerza de 10,000 faraones reunidos en alianza para la guerra. Es ese respeto profundo de la realidad de Dios que debe hacer mella en las paredes modernas. El hombre se está declarando cada vez más autónomo y está empezando a actuar oficialmente como si la realidad de Dios fuese un mito indefendible. En total indiferencia a tales realidades, el hombre moderno se está deslizando hacia abismos de los cuales no podrá ya extraerse a sí mismo.
Dice la Sagrada Escritura que es el temor de Jehová lo que inicia a uno en el sendero de la genuina sabiduría. Esta es una idea que debe gobernar las acciones humanas. Dios ha creado la vida humana, y ese mismo Dios, en Cristo Jesús, quiere dar propósito y sentido a hombres y mujeres. Para el cansado, para el que se siente víctima del remordimiento, para el que ha hecho mal, para él hay una fuente inagotable de perdón en Jesucristo. Para quien está al margen de la tentación, hay fortaleza para resistir al mal. Acuérdese usted de Dios. Por favor, acuérdese usted de Dios antes de que Dios se olvide de usted. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Reformando el Hogar a través de Facebook, YouTube e Instagram. Si ustedes desean adquirir este material, pueden visitarnos al perfil de Facebook de la página de la librería cristiana Sola Gracia. Nuevamente agradecemos su tiempo, gracia y paz. Disappear.